toca también lo Hola profundo. amigos de este su programa de entrevistas de En Esto Creo, un programa donde conversamos con testigos de la historia. Nuestros personajes invitados recuerdan hechos que han presenciado o en los que han intervenido y nos relatan desde su visión. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cómo quisiera que los recuerden? Son temas que abordaremos en esta entrevista. Hoy está con nosotros como invitado a nuestro programa Monseñor Eugenio Arellano, obispo del Vicariato Apostólico de Esmeraldas. Monseñor Arellano es un sacerdote comboniano que llegó a Ecuador como misionero y fue designado a la parroquia de San Lorenzo hace ya 39 años. Permaneció en esa parroquia por más de una década. Él llegó siendo muy joven, tenía menos de 30 años. Luego fue nombrado párroco de Santa Marianita, una parroquia en la ciudad de Esmeraldas, donde también puso en marcha el seminario menor siendo su rector. Posteriormente fue nombrado provincial de la Orden de los Combonianos y transferido a Quito, más tarde a Francia. Cuando ejercía su apostolado en Europa le pidieron que se traslade nuevamente a Ecuador, designándole como obispo del Vicariato de Esmeraldas en 1995. El trabajo de Monseñor Arellano, realizado en Esmeraldas, empezó en 1975. Partió desde cero y ha logrado instalar con mucho éxito la fe cristiana en esa región. Queridos amigos, les invito a conversar con Monseñor Arellano. Conversemos con él. Tengo 67 y cumpliré 68 el 13 de noviembre. Ajá. De los cuales en Ecuador tiene como 40 y algo. Casi, bueno, 38 años. 38 años en Ecuador. Toda mi vida la he pasado aquí. Ya soy esmeraldeño, solo me falta negrear. Que no es mucho también, porque a veces el espíritu se lo lleva ya un poco así. Es verdad. Monseñor, ¿usted escogió venir a Ecuador o le designaron a Ecuador? Me designaron. Me designaron. Yo escogí ir a Togo, África. Y cuando me vino lo que nosotros llamamos la obediencia, ponía Ecuador Esmeraldas. Yo rápido me fui al diccionario a ver dónde estaba Esmeraldas en Ecuador. Y solo hablaba de una refinería, no entendí mucho, pero vine con mucha ilusión. Pero hace 40 años no había la refinería, estaba en proyecto la refinería. Pero hace 30 y pico años sí que estaba ya la refinería. Se construía recién la refinería y era una refinería pequeñita. Así es, y hablaba de Esmeraldas solo como refinería. Y usted llegó a San Lorenzo. Llegué a San Lorenzo, fue mi primer destino. Llegué en un barco que llamaban Kennedy, presidente Kennedy, que salía de Guayaquil, pasaba por Esmeraldas, yo lo cogí en Esmeraldas, hacía una escala en Limones y llegaba a San Lorenzo. ¿Qué impresión le causó venir de España y llegar a San Lorenzo? La impresión primera fue de gran provisionalidad. Todo parecía provisional, desde las casas hasta la sociedad. Daba la impresión que habían montado una ciudad para filmar una película y que ya mismo la desmontaban. De una gran provisionalidad. Fue la primerísima impresión que tuve. Bueno, hace 40 años el ferrocarril llegaba a San Lorenzo. No había carretera. No había carretera. Llegaba a San Lorenzo cuando llegaba. Desde Ibarra. Cuando llegaba un ferrocarril, que el ferrocarril era como un camión con ruedas de ferrocarril, pero la cabina y la plataforma eran de camión. Entonces allá íbamos todos, íbamos la gente, íbamos los chanchos, íbamos la carga, íbamos la madera, el chontaduro, los racimos de guineo, todos íbamos allá. Y cuando llovía mucho se abrían las vías porque el terreno no era sólido y entonces teníamos que empujar entre todos o pasar la noche en el camino. La situación era muy diferente a la de ahora, mucho más primitiva, mucho más difícil. ¿Usted vino desde Navarra a...? Desde Navarra llegué a San Lorenzo. Los primeros días eran días de sorpresa, de choque con una cultura nueva, pero muy pronto me sentí como en mi casa y pasé a ser un sanlorenceño más. Yo no vivía en el centro de San Lorenzo, yo vivía con mi mochila sobre los hombros,
recorriendo los pueblos y comunidades del cantón de San Lorenzo. Desde el centro de San Lorenzo hasta Lita, ese era el territorio que yo visitaba. Del San Lorenzo que usted encontró al San Lorenzo que dejó, ¿qué cambios hubieron? Muchísimos. San Lorenzo hoy es una realidad totalmente diferente. San Lorenzo hoy tiene de positivo las carreteras. El progreso entra siempre por la carretera. Entonces San Lorenzo hoy es una ciudad comercial con grandes posibilidades, pero también es una ciudad que se ha contaminado por los problemas del cordón fronterizo. A mí me tocó ya en aquellos años ver y sufrir la cercanía fronteriza con los problemas del país vecino, que en ese momento eran los problemas del M-19, que contaminaban de violencia nuestra zona. Ya me tocó sufrir las consecuencias. Pero entonces en San Lorenzo, cuando yo llegué, era un pueblo africano en el corazón de América Latina. Pero un pueblo africano sin raíces africanas. Eso es, sí. Era un pueblo africano sin raíces africanas. Pero todavía era un pueblo muy sano. Era un pueblo donde todos nos conocíamos. Era un pueblo, no había luz todavía. Había un motor de luz, que es un generador de luz, que se encendía cuando había dinero, y cuando no, el que le interesaba la luz tenía que llevar el combustible para que accionara el motor. Pero era un pueblo de familias. Yo recuerdo con mucho cariño todos los grupos familiares de aquel momento, y cuando los veo ahora en sus nietos y en sus bisnietos me da mucha alegría, e incluso les pregunto, cuando uno me dice, yo soy Mina, yo le digo, ¿de qué minas? Yo soy Quiñones, ¿de qué Quiñones? Porque conozco los diferentes los troncos familiares, sí. Claro. Qué interesante. Sí. Para un vasco de corazón, ¿qué sentía estar en San Lorenzo? Mire, yo en San Lorenzo rápido me ganaron el corazón. Yo vi San Lorenzo como un pueblo de grandes posibilidades, de un presente muy pobre, pero con unas perspectivas muy ricas. Y yo rápido me hice uno más con ellos. Sí, uno más con ellos. Yo vi muchas posibilidades y vi que las posibilidades se potenciaban con la educación. Que la única salida de San Lorenzo era preparar la juventud con una educación de calidad. Y que había que potenciar la educación pública, la educación fiscomisional, que ahí estaba el futuro. Que si no se potenciaba la educación, aquello iba a ser siempre un tercer mundo. De ahí viene el compromiso del vicariato de la Iglesia presente en San Lorenzo con la educación. Monseñor, hace 40 años estaba despegando todo el apostolado post-Concilio Vaticano II. ¿Los combonianos tenían alguna directiva y visión especial después del Concilio Vaticano II? Sí, mire, la evangelización de Esmeraldas es hija del Vaticano II. La evangelización de Esmeraldas de toda la provincia no hereda condicionamientos anteriores al Vaticano II, como pudo ser en otras provincias. No nos olvidemos que la evangelización de Esmeraldas tiene 50 años, 55, nada más. Una evangelización intensiva. Por lo tanto, no heredamos ni tradiciones religiosas ni condicionamientos negativos. Hubo que comenzar prácticamente desde cero. La evangelización de la provincia de Esmeraldas no tiene historia que vaya más allá de 50 años. Pero ese esfuerzo de evangelización encontró dificultad en tradiciones como santería o cosas así. No, eso nunca existió en la provincia de Esmeraldas. Eso ahorita lo conocen de las comunidades negras de Cuba o de las comunidades negras de Brasil. Pero en la parte del Pacífico que forma Colombia, Panamá, Ecuador, nunca existió, nunca existió. ¿Por qué cree usted que la negritud perdió esas raíces africanas en este lado del mundo? Yo pienso y estoy convencido que aquí tuvieron una evangelización inicial muy seria.
y por lo tanto no hubo mezclas eclécticas, no hubo ese eclecticismo, sino desde el principio creo que la matriz cultural del pueblo negro de esta parte del Pacífico fue el catolicismo. Ahí es la matriz donde surgió la vida religiosa. Pero no había mucha religiosidad tampoco, solamente creencia y no culto. Culto no podía haber porque ni siquiera sacerdotes ha habido en esta zona hasta hace 50 años. La presencia era muy de vez en cuando, muy esporádica. No ha habido solo culto. como tierra de misiones. Yo esporádicas, me atrevo entonces. a veces a decir que la historia del pueblo negro ha sido abandonada de los poderes civiles y también de los poderes eclesiásticos. Es decir, hasta hace 55 años el pueblo negro estuvo aislado del centro de poder, que era Quito, pero también de los centros eclesiásticos. ¿Algún modelo de educación fiscomisional traído de fuera o es autóctono? Mire, el modelo de educación fiscomisional se pretendió desde el principio habituar a los jóvenes esmeraldeños, abrirles los ojos, abrir una ventana para ponerlos en comunión con el resto del Ecuador y el resto del mundo. Y entonces se les procuró habituar al trabajo cotidiano, en ese momento estudio, a la cotidianidad, que es tan importante, la cotidianidad. Todavía hoy seguimos teniendo dificultades. Habituar al joven esmeraldeño a lo que es cotidiano, a hacer las obligaciones de cada día y hacerlas con alegría y con responsabilidad. Y yo pienso que la educación fiscomisional ha sido siempre muy bien recibida en la provincia de Esmeraldas. A veces hemos tenido problemas, dizque por demasiada exigencia, por elevar el nivel, pero ese es nuestro reto y nuestro desafío, máxime en estos momentos. Queremos en la educación fiscomisional preparar al joven esmeraldeño para los desafíos a los que debe de enfrentar el día de mañana. Estamos lejos de toda actitud populista educacional y queremos elevar los niveles de competencia. Monseñor, cuando usted vino ya a la ciudad de Esmeraldas, ¿vino con algún plan establecido o lo fue construyendo mientras...? Mire, primero yo tuve una temida venida a la ciudad de Esmeraldas después de San Lorenzo. Yo estuve en la parada 11 de párroco en la parroquia Santa Maranita, que tenía una gran parte de suburbios, que eran los barrios de las orillas del río de Esmeraldas. ¿Qué es todo este barrio de aquí, sí, Santa María? Las orillas del río de Esmeraldas tienen una historia de relleno que va paralela a la historia democrática de la provincia. Cada vez que había elecciones, los diversos candidatos, para atraer el voto popular, rellenaban una parte. Y así se fue rellenando las orillas del río de Esmeraldas. Pero yo las conocí cuando eran como ciudad palafito. Ciudad palafito en la que había que ir con unos puentes y entrar a las casas por una tabla del puente corredizo. Así conocí yo toda esa parte. Después, cuando vine como obispo, sí, y habían pasado muchos años, y entonces Esmeraldas ya era una ciudad mucho más grande, una ciudad que había recibido también incluso parte de profesionales y trabajadores provenientes de otras provincias. Si los sanlorenseños recordaran su presencia, ¿con qué obra o con qué adjetivos podrían referirse a su trabajo en San Lorenzo? Yo creo que la frase que más resume lo que yo quise hacer allí es que fui un hombre que hizo causa común con el pueblo. Asumí las aspiraciones del pueblo, las metas que ellos habían forjado y las hice mías. Y junto con ellos trabajé con ellos para conseguirlas. Quise que el pueblo de San Lorenzo tomara conciencia de su propia dignidad y con mi mochila a cuestas llevaba el Evangelio en esa mochila.
intentando la evangelización, que no es otra cosa que la humanización de todos esos pueblos. ¿Esa mochila era muy pesada o la sentía liviana? La sentía liviana, primero porque tenía la ilusión y la fuerza de todo joven. Yo llegué a San Lorenzo cuando tenía 29 años y ahora tengo 68. Entonces era joven, y el joven se siente con un corazón tan grande como el mundo, con unas fuerzas inmensas y con unas ilusiones que piensa que va a cambiar el mundo. Pasan los años y uno se da cuenta que primero tiene que cambiar a él. Que uno va cambiando también. Eso es, así eso es. En Santa Marianita, ¿qué tiempo pasó como padre? Hace más de 3 años, fueron años muy lindos. Tengo que testimoniar que allí tuve la dicha de conocer familias muy nobles, de gran tradición cultural. Era otra realidad que la de San Lorenzo, pero también tuve la dicha de conocer situaciones de abandono y de postración, de suburbio muy grandes, que me abrieron los ojos y que me hicieron apasionarme por el cambio de todos ellos. Llegué a la convicción de que yo era portador de un mensaje que tenía fermento de cambio para ellos, que era el mensaje del Evangelio, y que si el Evangelio no tenía fuerza para cambiarles, no valía para nada, no era liberación de nadie. Cuando usted estuvo ya en Ecuador, ¿se dio el hecho de la expulsión de los obispos que estaban en Santa Cruz con Leonidas Proaño? Un poco antes se dio. Un poquito antes. Un poco antes, pero me tocó vivir pero muy poco antes. Sí, me tocó vivir parte de esos procesos, sí. Eran tiempos históricos muy lejos de los de ahora. Eran tiempos históricos donde la Iglesia se sentía, y lo fue, faro, baluarte de liberación y de libertad, ante una situación política que tenía miedo al pluralismo y a la libertad. Pero mire lo que le digo, de diferentes formas, de diferentes modos, la Iglesia está llamada a ser siempre, proféticamente, pues ese faro de libertad y de pluralismo, y que tiene sus consecuencias y la Iglesia paga sus precios. Entonces lo fue de una manera, hoy lo somos de otra manera. ¿Cómo convivir en una diócesis con pluralismo cuando los actores no aceptan el pluralismo? Sí, el problema del pluralismo... Me refiero a la situación política de Esmeraldas. Exige una madurez muy grande el pluralismo, madurez histórica, madurez cultural y madurez de fe religiosa. Las gentes no están habituadas al pluralismo y las gentes piensan que la solución es eliminar una de las partes, eliminar uno de los contrarios, y no comprenden que eliminando uno de los contrarios deja de haber dialéctica enriquecedora. La dialéctica entre los contrarios produce siempre una gran fecundidad de pensamiento, y por ende no solo de pensamiento sino de actuación. Pero reconozco que tiene que haber madurez personal y madurez social para reconocer la validez, la riqueza de un pluralismo. Los pueblos tienden siempre a eliminar los contrarios. Los pueblos tienden siempre a aplastar a quien te niega. Pero eso lo vimos entonces, y en cierta manera, con ropajes diferentes, lo vemos también ahora. ¿Cree usted que esa pluralidad política en convivencia pacífica pueda darse a corto plazo con una fuerza política como MPD o como Pachacuti o como PRE, que son bien fuertes en la lucha de contendientes versus el adversario? Verá, yo pienso que más allá de toda tienda política y todo partido político, que tienen su riqueza, pero tienen también sus grandes límites. Más allá de las tiendas políticas que usted acaba de citar, necesariamente tiene que darse este pluralismo. Es necesario, no es un lujo, es una necesidad que tenemos como sociedad en el Ecuador. La sociedad tiene que ser pluralística, tiene que haber espacio para todos,
donde todos y cada uno manifiesten su opinión, manifiesten su ideología, siempre en el respeto mayor a la opinión e ideología de los demás. Pero hoy día la modernidad nos lleva necesariamente al pluralismo, y yo diría que la madurez cultural e incluso el amor cristiano que el Evangelio predica nos lleva al reconocimiento y respeto de este pluralismo. Yo tendré mis opciones políticas, pero debo de reconocer y respetar las opciones de los demás que complementan y enriquecen y cuestionan la mía. Tenemos que educar la juventud ecuatoriana en el respeto al pluralismo. Pluralismo no como un cáncer que hay que soportar, como una enfermedad, sino como una riqueza grande. Y esto a todos los niveles, religioso, político, social. El pluralismo nos enriquece a todos, nos hace ver más allá de nuestras seguridades. Monseñor, ¿el petróleo ha beneficiado a Esmeraldas? ¿Le ha significado un aporte mejor que el que pudo recibir solamente con la presencia de autoridades que hacen obra para votos, o pudo haber sido de otra manera? Claro que siempre pudo haber un pasado mejor, pero solo las quinceañeras se lamentan de que el pasado fue como fue. Los adultos aceptamos el pasado y hacemos un juicio sobre el pasado para sacar energías y sabiduría para el presente y proyectarnos en el futuro. Pero yo le digo, mire, nos benefició a todo el Ecuador el petróleo, claro que pudo ser diferente, pero no seamos ingenuos, nos ha beneficiado. En Esmeraldas, la cuestión, hay que cuestionar esto. ¿Por qué motivo? Porque los que se beneficiaron de la presencia de la refinería fueron una minoría muy reducida, con salarios muy altos, con posibilidad de trabajar, pero los que hemos pagado las consecuencias somos una gran mayoría, que tuvimos que soportar la elevación de los precios de la alimentación y del consumo, de manera que los beneficiados fueron pocos y los perjudicados fueron muchos. Esmeraldas es una de las ciudades más caras de todo el Ecuador, precisamente porque se cree que todos trabajan en refinería, cuando no es verdad. Es una pequeña minoría y en su mayor parte llegados de otras provincias. ¿Puede decirse lo mismo del turismo? Yo creo que en el turismo estamos todavía a punto de remediar las cosas. Mire, el turismo puede ser para Esmeraldas y para este gobierno la piedra de toque de la autenticidad de sus tesis socialistas. Piedra de toque de la autenticidad de sus tesis. Yo pienso que realmente una economía de tipo comunitario, una economía mirada desde una perspectiva comunitaria más socialista, más liberadora, no lleva al desarrollo de los territorios, sino al desarrollo de las comunidades. El desarrollo de los territorios trae consigo el monopolio por las minorías económicas de la belleza de nuestros paisajes, de nuestras costas, de nuestras playas, de nuestras montañas, de nuestra fauna, de nuestra flora, todo al servicio del capital. Pero una economía de tipo comunitario no desarrolla territorios, sino desarrolla comunidades humanas. Y aunque el ritmo sea más lento, es más auténtico. Miren, si seguimos yo no tengo nada contra el gran y bello hotel que me han dicho que es de Camerón en Mompiche, no tengo nada.
pero basta con uno. Si seguimos copiando ese esquema, ese modelo de desarrollo turístico, vamos a conseguir una Esmeralda sin esmeraldeños. Una Esmeraldas donde venga el capital a disfrutarse de nuestras bellezas y donde nuestro pueblo emigre a Guayaquil o a la ciudad de Esmeraldas a aumentar los hacinados en los grandes suburbios. Eso no es economía solidaria. Esas no son las tesis que el gobierno de Correa lanzó desde el principio. La economía solidaria es otra cosa. La doctrina social de la Iglesia nos invita precisamente a eso, desarrollar comunidades y no territorios. Estamos copiando los esquemas capitalistas, liberales. La Iglesia y la diócesis en particular ¿tiene programas para desarrollar esta economía comunitaria y solidaria? No nos toca a nosotros, no es nuestra tarea. No es la tarea de la Iglesia inmiscuirse en esas dimensiones. La tarea de la Iglesia es ayudar a la gente a mantener el sentido de la vida, el gozo de la identidad, la capacidad de amar, la necesidad de perdonar y de ser solidarios. Lo demás es tarea del Estado, del gobierno. No nos compete a nosotros. A nosotros nos compete proclamar la necesidad de una economía al servicio de la comunidad, al servicio de la persona, no al servicio de la plusvalía del capital. ¿Cómo describir una cultura esmeraldeña que tenga ese sentido de vida y gozo de identidad? Vea, basta abrir los ojos y mirarla, porque esa es una realidad. A pesar de los golpes que ha recibido el pueblo de Esmeraldas, sigue siendo un pueblo que sonríe, que baila, que canta, que abraza, que tiende la mano. El pueblo esmeraldeño, yo me atrevo a decirle, Señor, es una reserva de humanidad. Esto muchos no lo conocen. Incluso nos hacen daño folclorizándonos. Nuestra cultura no está en la caderona ni en las maracas. Nuestra cultura no está en la marimba ni en la caderona. Nuestra cultura está en el sentido comunitario de la vida y en la visión positiva de la realidad. Esa es nuestra cultura. Y eso es lo que le falta a la sociedad ecuatoriana de hoy, que se está volviendo individualista, que me importista, que han perdido la solidaridad en las comunidades. En el pueblo negro todavía no nos gozamos cuando usamos la palabra nosotros. Hay un misticismo, una mística en la palabra nosotros. Cuando decimos nosotros sentimos el gozo de pertenecer a un pueblo y las ganas de luchar por el bien de ese pueblo. Como diócesis cuenta con suficiente fortaleza para desarrollar la tarea, y digo suficiente fortaleza con personal de sacerdotes y auxiliares en la labor apostólica. Mire, tengo que serle muy claro, estamos creciendo, estamos teniendo vocaciones autóctonas y también vocaciones que vienen de otras provincias que nos colaboran. No somos de las diócesis más desafortunadas, de manera que en unos años vamos a tener un equipo de sacerdotes en cada parroquia, una comunidad de religiosas, y mi deseo también es tener un equipo de laicos y seguir trabajando con la educación y la salud hasta en las partes más aisladas, en las comunidades que están más lejos, donde es muy difícil que llegue lo público. Tengo que decir también el apoyo del Ministerio de Salud y de Educación para poder seguir trabajando en estas zonas más aisladas. Bueno, de hecho, el apoyo público no se ha dado fuertemente. Yo conozco el caso de la oncocercosis, que no sé si usted lo conozca. Cuando el laboratorio tuvo que pagar, no solo donar la medicina, sino pagar
a los médicos porque no habían médicos estatales que pudieran hacerse cargo del tratamiento. Entonces es una labor muy dura la que usted tiene. Sí, pero sería injusto y faltaría la verdad si digo que en estos 17 años que llevo de obispo no he tenido apoyo, sobre todo financiamiento del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. A veces el apoyo ha sido dialéctico, a veces no ha sido fácil, a veces ha sido polémico, pero nunca me faltó ese apoyo. Por eso pudimos seguir trabajando. Tengo que hacer honor a la verdad, a diferencia de otros países. Monseñor, usted ha sido testigo de cambios en la historia, no solo de cambios de la Iglesia con todo este posconcilio Vaticano II, que realmente es una renovación total en culto, en contenido de mensaje, en acercamiento a la comunidad. Ha sido totalmente diverso. Pero ¿cómo quisiera usted, o qué quisiera usted recordar como importante en estos 40 años? Si le dijeran, Monseñor Arellano, usted testigo de la historia, ¿qué hechos recuerda? Vea, el marco de todos los hechos, lo que he buscado siempre es una iglesia que se hace pueblo. Una iglesia que se hace pueblo, pero también un pueblo que se hace iglesia. Este feedback entre el pueblo y la iglesia, con el mayor respeto, pero también con la mayor efectividad, la mayor fecundidad. Recuerdo y he buscado siempre, como le he dicho antes, hacer causa común con este pueblo. Y vienen tantos hechos a mi mente, tantos acontecimientos. No se olvide que el pueblo negro escribe su historia en la calle. Y en la calle, caminando con el pueblo, es donde se han jugado, donde se han escrito las páginas más bellas de la historia de la Iglesia de Esmeraldas y de la historia del pueblo de Esmeraldas. La Iglesia de Esmeraldas ha buscado siempre ser solidaria con el pueblo de Esmeraldas y hemos buscado de hacer nuestras, hacer causa común con este pueblo. Y a veces hemos pagado el precio. ¿Algún hecho especial significativo, Monseñor? Sí, muchísimos, podríamos decir. Recuerdo en este momento el fenómeno del niño cuando fuimos abandonados por toda la autoridad civil. Recuerdo cuando estuvimos meses con las tuberías del agua potable rotas y me tocó encabezar por mandato popular la protesta. Recuerdo cuando nuestras calles se agrietaban y las casas se derrumbaban y había que ubicar las familias en los centros públicos, escuelas, colegios. Por no nombrar otras situaciones más delicadas de sicariato, de narcotráfico y de muerte, muy propias del Cantón Eloy Alfaro y del Cantón de San Lorenzo. Monseñor, ¿cómo le gustaría a usted que le recuerde la diócesis de Esmeraldas? Ya no solo San Lorenzo, sino la diócesis de Esmeraldas. Yo, mi mayor deseo sería que me recuerden como un hombre que amó al pueblo y que quiso pasar por Esmeraldas haciendo bien. No aspiro a nada más. Ahora en el momento, Monseñor, ¿tiene alguna obra que le demande desvelo, que le demande preocupación? Sí, estoy con varias obras que el desvelo y la preocupación es que no llegamos a finiquitar los diálogos con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación. Hay nuevos marcos legales, y tenemos que encontrar los espacios para seguir trabajando en beneficio de las clases más desposeídas de Esmeraldas, por encima de todo perjuicio institucional.
Eso es en este momento lo que me preocupa. ¿Cómo formar una comunidad de laicos más fuerte y comprometida? Me alegra que toque este punto, porque pienso que uno de los mayores dones que Dios me ha hecho es precisamente ese. Cuando yo llegué eran minoría los líderes laicales, y hoy hay un buen grupo de hombres y mujeres, padres, madres de familia, profesionales, que viven la fe desde el testimonio, que viven la fe como buena noticia. Yo pienso que por ahí vamos. Ese ha sido uno de los objetivos nuestros, de nuestra tarea de evangelizadora de Iglesia, y creo que uno de los logros. En este momento Esmeraldas, yo me atrevería a decir que más que otras provincias, tenemos un laicado maduro, tenemos un laicado que comprometido, hombres y mujeres de Iglesia, desde gente muy pobre hasta profesores de universidad, arquitectos, médicos y barrenderos. Sí, es uno de los logros mayores que hemos conseguido en la Iglesia de Esmeraldas. Por eso le decía, nuestra Iglesia se hace pueblo. Comparado con otras diócesis, ¿la diócesis de Esmeraldas es puesta como ejemplo o ven en otras diócesis algún otro ejemplo? Vea, yo le voy a decir, la diócesis de Esmeraldas es la última vértebra del rabo de la mona de la Iglesia del Ecuador. No somos nadie, ¿me entiende? No somos nadie, somos un simple vicariato. Somos un simple vicariato llenos de problemas, y de problemas a veces muy serios, pero en nuestra Iglesia, yo le aseguro, hay una fuerte presencia del Espíritu Santo que se mueve con poder y fecundidad. Yo se lo aseguro. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, está en medio de este pueblo, y está con poder. Está con un poder muy grande, ese poder que se manifiesta en la gente, en la capacidad de perdonar y de amar al enemigo, en la capacidad de fortalecer la familia, en la capacidad de sonreír ante la pobreza, ante las adversidades. El Espíritu del Señor está con nosotros, eso se lo digo porque yo lo veo, lo toco con la mano. Esa es mi fortaleza, mi serenidad también. ¿Cuánto extraña España? ¿Perdón? ¿Cuánto extraña usted o echa de menos a España? Ay, pues ni me acuerdo. ¿Viaja con frecuencia a España? Bueno, viajo cuando tengo obligación de ir a Roma, ir a Alemania. Entonces, cuando vivía mamá, hacía escala en Madrid necesariamente y me escapaba una semana a ver a Navarra, a ver a mamá. Pero desde que mamá murió ya no es lo mismo. Y entonces, pues sí que voy, doy mis vueltas, pero cuando no tengo un Pero ritmo. por ahí un hermano querido, Sí, un amigo querido. Tengo muchos amigos queridos. ¿Y ellos vienen por acá? Hermanos muy queridos vienen a visitarme, sí, los amigos y los hermanos. Pero mi tierra ya es Esmeralda, yo ya soy esmeraldeño, ya soy de la mata. Yo soy, como dicen, Jutucu, de la mata. ¿Me entiendes? Ya es mi tierra. Ayer que me tocó ir a celebrar a una parroquia, Santa Marianita, y mientras celebraba la misa yo pensaba que hace 29 años era párroco de allá. Y yo decía, 29 años, que no me parecían nada, pero un joven se asusta cuando oye un ritmo de 29 años. Mi tierra es esta, aquí he vivido, aquí moriré, aquí me quedaré para siempre. Mi tierra es esta, no tengo horizonte más allá, ni intereses más allá. Aquí me quedaré. Pues yo sé que es español de raíz. Sí, y amo mucho. Y ecuatoriano de corazón. Sí. Pero por ahí algo de comida española que extrañe, un cocido, una paella, un pulpo, sí. O algo de eso. Pues sí, y que me gusta, y que cuando me invitan o me regalan un chorizo y así, me da una gran alegría, o un buen vino. El gusto ese no se olvida nunca. Recuerde que la comida forma parte de la cultura natal. Y lo que hemos comido desde niños, a todos nos encanta cuando somos mayores. Con mucho gusto, y me siento español con alegría y con gozo. Pero eso es muy secundario. Yo hace muchos años que opté por ser esmeraldeño. Eso es lo que me da fuerza.
me siento esmeraldeño de puro corazón. Y creo que la gente también me siente como esmeraldeño, me atrevo a decir eso. ¿Le interesa y sigue las noticias de España? Vea, no conozco la gente, los protagonistas de la historia deportiva, social, política, ya ni los conozco. Si usted me pregunta quién es ministro de Educación en España, ni lo sé. Si me pregunta de Ecuador, rápido le digo. Yo no conozco los nombres, ni siquiera de los futbolistas, pero del Ecuador usted me pregunte por el Barcelona, que es mi equipo, y le respondo muy bien sobre todos. Es decir, así es. ¿Sabía que usted es aficionado al fútbol? Claro, pues. Y ha formado escuelas de fútbol en Esmeraldas. Sí, uno de mis sacerdotes, que es vicario general, Padre Silvino, ha formado una escuela y un colegio deportivo. Sí, nosotros intentamos atraer a los muchachos a través de todo medio. Entonces nos dimos cuenta que había una franja de muchachos que se quedaban sin escuela, pero que les encantaba el fútbol. Y por eso fue que el Padre Silvino ideó la escuela de fútbol. De tal manera que los muchachos tienen comida, asistencia médica, asistencia técnica de fútbol, pero terminan su bachillerato. No se vuelven vagos de la calle. Y esos serán los laicos de apoyo también después. El día de mañana, sí. Trabajamos, ya sabe que en la iglesia la esperanza es lo que más nos guía. Muchas veces disculpas al presente animado por una esperanza en el mañana. La diócesis debe tener necesidad de muchos recursos. ¿Tiene algún apoyo foráneo? Sí. Mire, nuestra diócesis tiene presupuestos muy altos porque es mucha la gente que colabora con nosotros. Y todavía el pueblo de Esmeraldas no tiene la costumbre ni la tradición de ayudar económicamente a la iglesia como hay en otras provincias. También porque son muchos las obras que llevamos a favor de los ancianos, de los niños, de la educación, de la salud y en las zonas más marginadas. Entonces sí que necesitamos. Seguimos teniendo ayudas de algunos amigos, bienhechores, pero también el Estado nos ayuda. El gobierno nos colabora para poder sostener las obras al servicio del pueblo, porque son conscientes de que trabajamos en ambientes muy necesitados de ayuda. Esta colaboración, ya no del Estado, sino del gobierno, ¿exige algún intercambio de apoyo político? No, que yo sepa no. Además, no ha habido nunca, ni directa ni indirectamente, nadie del gobierno me ha manifestado esa posibilidad de intercambio. Conocería muy bien mi respuesta, pero jamás yo mentiría si diría que alguna vez indirectamente he observado. No, jamás. Jamás. Todo eso está regulado por un convenio entre los obispos de Misiones y el Estado. ¿Es muy antiguo este convenio? Ese convenio data desde Velasco Ibarra. Ya ha sido renovado por todos los presidentes, incluido el presidente Rafael Correa. El presidente Rafael Correa lo renovó, lo mejoró y la Corte de Garantías Constitucionales lo aprobó. Es como un poco la carta de identidad de los vicariatos, es decir, del oriente, de la iglesia del oriente ecuatoriano, de Esmeraldas y de Galápagos, que juntos formamos una unidad ante el gobierno. El decreto se llama, es un decreto ejecutivo que es el 1780. Monseñor, saltándonos ya de esta parte de su trabajo y de su apostolado, hablando más de usted como persona, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué aficiones tiene usted? Me gusta mucho leer. Yo soy un gran lector. Desde adolescente me educaron mis papás a eso. Y yo leo de todo. Yo leo teología, Sagrada Escritura, teatro, novela, poesía. Yo leo mucho, me encanta leer. También muchos ensayos que me ayudan a tomar el pulso
por dónde va la sociedad, cuál es la sensibilidad. Leo mucho, esa es una de las cosas. Aunque no lo parezca, también me gusta el deporte suave, natación, marcha, me encanta. Cuando tengo un fin de semana libre, una mañana me dedico a eso. Me encanta, me hace sentirme mejor, más relajado, más joven. ¿Dónde hace sus caminatas? Pues hay un centro de encuentros que se llama Juan Diego y allí me voy. Allí me voy a correrlo de madrugada al amanecer. Qué bonito es ver amanecer casi todos los días, marchando. ¿Lo hace todos los días? Casi todos los días. Reconozco que ya no es todos los días, antes y ahora es casi, porque hay veces que no me siento con fuerzas. Es muy bonito ver amanecer marchando. Empiezas el día con un optimismo muy superior. Pero no se trata de deporte. Yo creo que a mi edad ya no hay deporte, lo que hay es fisioterapia. Y me río, pues, porque así es. Así es la vida, uno empieza a sentir así es. el avance hacia el final. Es. Hace 10 años era deporte, ahora es pura fisioterapia. ¿Qué plato le gusta comer? ¿Qué prefiere de comer? El encocao, no le pregunta a un esmeraldeño qué le gusta comer. Los esmeraldeños nos gusta mucho un encocao de pescado, un encocao de marisco, con patacón bien calentito. Eso en Esmeralda y con arrocito, porque el arrocito no nos puede faltar, arroz sudado. Dentro de sus libros de lectura, ¿algún libro en especial, monseñor? Sí. Hay un libro de espiritualidad que siempre me encantó y que lo leí en mi juventud y vuelvo ahora, que se llama En el corazón de las masas. Y hay una novela que me encanta, de un esmeraldeño que le he leído tantas veces, y es de mi gran amigo Nelson Estupiñán Bas, Cuando los guayacanes florecían. Después de Nelson Estupiñán no ha habido otro escritor que lo iguale siquiera. Ha habido varios, pero no que lo igualen, no. Nelson Estupiñán es un gran narrador que le faltó, él vino en tiempos donde la computación no estaba tan desarrollada, le faltó darse a conocer, pero no piense, yo me atrevería a decir que no hay gran diferencia de un Gabriel García Márquez a un Nelson Estupiñán. Un Nelson Estupiñán fue el Gabriel de las comunidades afroamericanas. Sí. No fue Nervo, fue él. ¿Cuánto conocen la obra de Nelson Estupiñán en su diócesis? Creo que muchos conocen, pero solo saben generalidades, ¿me entienden? Entonces conocen los relatos que hace de las figuras folclóricas como el Riviel, como la Tunda, conocen algunas de las poesías, pero no lo han estudiado. Estoy seguro que en la universidad, estoy seguro porque me consta, que la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, ha habido más tesis doctorales sobre Nelson Estupiñán que en las universidades de Esmeraldas. Qué curioso. Sí, me consta eso, ¿eh? O sea, no son datos así, no, me consta. Monseñor, ¿qué tan fácil es tener un seminario en Esmeraldas? Mire, cuando se trabaja en un pueblo, la primera exigencia es estar convencido de la capacidad de respuesta positiva de la gente. Eso es muy importante. Si estamos convencidos de la capacidad de respuesta positiva de la gente, es porque creemos en la gente, porque valoramos la gente, porque no lo consideramos solo como destinatarios de una beneficencia, aunque sea religiosa. Entonces, en Esmeraldas pues pasa como en Cuenca y como en Loja, pues que hay jóvenes sanos y jóvenes no tan sanos.
pero que hay capacidad de respuesta. Hay capacidad de respuesta. ¿Y suficiente personal auxiliar para formarlos? Mire, me hago ayudar de sacerdotes del exterior. Formar sacerdotes no es una tarea fácil. El formador tiene que ser un experto en ciencias no solo de espiritualidad, sino también de psicología, de pedagogía. Tiene que conocer los desafíos que tiene que enfrentar el joven y prepararlo para ello. Tiene que iniciarlo en la vida espiritual. Tiene que discernir si el joven, llevando una vida de fiel sacerdote, va a ser equilibrado y feliz, sin necesidad de recurrir a acciones que van contra el sacerdocio para encontrar su equilibrio. ¿Y usted los forma con la ideología de Daniel Comboni o con la ideología de sacerdotes seculares? Verá, por más que yo quiera, yo soy comboniano. Yo sé. Y mi identidad no puedo negarla. Y le cuento así confidencialmente, el otro día tuve una gran alegría de comboniano. Fui a Santa María del Cayampa a posesionar un párroco nuevo con un vicario, un vicepárroco. Y el párroco era originario de allá. Y el vicario era de Limones, muy cerca de allá. Y yo miraba al cielo y decía, ¿cómo sonreirá Comboni de que estamos realizando su obra, Salvar África con África? Los hijos del pueblo serán los herederos. Qué bonito. Me daba un gozo muy grande eso. Comboni los formaba muy de Dios y muy de los hombres. Por lo tanto, eso es lo que yo pido a mis sacerdotes. No basta que sean fieles a Dios, ni fieles a su pueblo. Tienen que ser fieles a Dios siendo fieles a su pueblo. Es una doble fidelidad que coincide y que se vuelve una sola. El sacerdote esmeraldeño, como decimos así hablando en morocho, no se puede bajar de la camioneta. Tiene que caminar con su pueblo, si no traiciona su sacerdocio. Y las gentes no reconocen su voz. ¿El espíritu comunitario ya lo traen o ustedes procuran sembrarlo y desarrollarlo? Mire, el sacerdote es hijo del pueblo, y por lo tanto ha sido su mamá, al educarlo, le pasó ese sentido comunitario. A pesar de eso, es hijo de su tiempo. Y en este tiempo tenemos la amenaza del individualismo. Y entonces la amenaza del individualismo la tenemos constante. Y entonces hay que prevenirlos y formarlos para que tengan ese estilo de trabajo comunitario. ¿Algo en especial que quiera contarnos, monseñor? Yo, miren, lo que quisiera contarles en muy especial es lo que yo he experimentado y es la fuerza que tiene el Evangelio para cambiar la vida de las gentes. Yo he conocido gentes que sufren mucho, que no tienen nada de nada, que son despreciados, que ellos mismos se desprecian. He conocido gentes que no tienen pero nada. Ni siquiera tienen la conciencia de su propia dignidad como personas. Y he visto cómo estas personas, para sacarles de esa postración, cuando se han sentido amados por Dios, han cambiado. Al principio les daba lo mismo morir que matar. Cuando han sentido el amor de Dios en sus vidas, han tomado conciencia de su dignidad de personas y la vida de ellos personal, familiar, social cambió totalmente. Y esa es la meta, que cada persona, eso es la evangelización, ayudar a cada persona a tomar conciencia de su dignidad de hijo de Dios. Créame, la evangelización no consiste en otra cosa que humanizar, favorecer todos los brotes de humanización que vamos encontrando. Eso es lo que Jesucristo nos pide hoy. Esa es la tarea de la Iglesia. En definitiva, es unirnos a la misión de Jesucristo.
Jesucristo fue enviado por Dios Padre para formar un mundo de hermanos. Entonces, significa eso. Quemarlo todo y apostarlo todo para formar un mundo de hermanos, donde los hombres y mujeres se sienten alrededor de la mesa común de la dignidad, sin diferencia de ningún tipo. Donde no se limita el número de invitados. El problema y la solución no está en limitar el número de invitados. La solución y el problema está en aumentar los alimentos que hay sobre la mesa. Así es. Monseñor, esta más que una entrevista ha sido una gran clase de humanidad y de visión de Evangelio. Gracias. Yo le agradezco montones por su tiempo y por habernos permitido compartir con usted esa visión. Yo le agradezco. Yo estoy muy feliz de estar en Esmeraldas. Los años van pasando y a veces me preguntan, ¿cómo está de salud, Monseñor? Y yo digo, mi salud es como el cuerpo social de Esmeraldas. ¿Y eso qué quiere decir? Digo, donde nada funciona bien, pero todo marcha. Así estoy yo, como la sociedad esmeraldeña. Si usted ve Esmeraldas, nada funciona bien, pero todo marcha, todo marcha. Así somos en Esmeraldas. Estoy muy reconocido, Monseñor, y le agradezco. Así ha sido una muy sabrosa charla. Gracias. Son tantos los años. A mí cuando voy a España y me preguntan, me parece que salí de España hace... No tengo la noción ni me pesa el que lleve tantos años fuera. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Y veo todo, me recuerda, me parece... Pero empiezo a calcular 30 años, 20 años, 35 años. Y ahí es cuando me doy cuenta que toda mi vida la he vivido aquí. Claro. Toda mi vida la he vivido aquí. Si vino de menos de 30 años. Menos de 30 años, con una mochila cargada de ilusiones. Y no me arrepiento, no me pesa. No me pesa en lo más mínimo. Pero ahora es una mochila llena de experiencias y de vivencias que sin lugar a dudas son gratas cuando las recuerda. Sí, y dejas detrás unos caminos abiertos que otros los seguirán, sin protagonismos de ningún tipo. Somos puntos de una gran línea. Y por esa línea corre la historia, corre la iglesia, eso es lo que importa. Porque eso es lo único que importa. Por lo demás, me felicito por conocerlo, Monseñor. Gracias a usted, gracias. Me han tocado, yo les digo muchas veces a los jóvenes, les digo, bien jóvenes, no pongan su seguridad en el apellido ni en la plata de papá. Ni pongan su seguridad en que el abuelito es rico. Porque yo, que llevo en Esmeraldas tantos años, he conocido familias que eran tan poderosas que se creían poder hacer el día y la noche, la lluvia y el sol. Y hoy sus hijos y sus nietos son barrenderos. Y he conocido mujeres que eran lavanderas y hoy sus hijos son los profesionales de Esmeraldas. O sea que en Esmeraldas no está determinada que la posición social dictamina el futuro de los hijos, sino el estudio y el trabajo. Así que no se hagan ilusiones. Y más que nada el ponerse metas y el perseguirlas. Eso es. Yo se les digo muchas veces, y cuando veo esas bandas delincuenciales, y yo les digo, no se fíen, y les digo los nombres. No se fíen porque el dinero fácil solo lleva al cementerio o a la cárcel. Recuerdo una vez, estaba muy preocupado porque había un mafioso jefe de banda que le llamaban Látigo y que tenía un imperio del terror a todo el cantón de Alfaro. Y una vez una niña de uno de nuestros colegios de Limones, que no pasó año, parece ser que la mamá contrató los servicios de este señor para que pasara año intimidando a algunos profesores. Cuando me lo dijeron, yo hice unas declaraciones diciendo que nuestros planteles obedecen solamente al ministro de Educación y al obispo, y no a cualquier delincuente que se sirve de la fuerza de las armas. Él se puso bravo y vino a buscarme una vez que yo visitaba Limones, y yo aproveché. Recuerdo que me tendió la mano y yo no se la quise dar. Le dije no, porque su mano está manchada de sangre.
Digo, pero aprovecho para decirle una cosa. Y como usé el lenguaje español, que es mucho más incidente y fuerte, menos educado que el de los ecuatorianos, le dije, para que tu mamá no maldiga el día que te parió, que tu mamá no esté arrepentida de haberte dejado nacer, te llamo a la conversión. Látigo. Cambia. Yo me esforzaré, no sé si lo conseguiré, pero me esforzaré en que usted tenga un juicio justo. Entréguese, deje de matar, deje de sembrar sangre. Y él en esos momentos me dijo, usted no sabe lo que es la vida. Usted no sabe que yo he tenido encañonada a la esposa del juez, porque mi cliente tenía que ganar el juicio. Yo he tenido encañonados a los hijos del juez o del fiscal, porque me habían pagado para ganar ese juicio. Yo he tenido encañonados a los ingenieros de las fuerzas eléctricas, para que San Lorenzo estuviera sumido en la oscuridad, para que las FARC pudieran cargar munición. ¿Y usted cree que esos no me quieren ver morir como perro? Y comprendí que tenía razón. Y le dije, a pesar de todo, confía en Dios, que te llama a la conversión. Bueno, mientras yo hablaba con él, el pueblo de Limones se enteró que el obispo estaba con látigo y eran miles los que estaban fuera de la casa, temerosos de que el látigo secuestrara al obispo para impedirlo. Terminamos el diálogo. Él no accedió a mis peticiones. Se marchó. A los 2 días murió. Lo mataron como yo le había anunciado. Y lo mataron por mal reparto. Pero él habló con sus colegas lo que el obispo le había dicho. Por lo tanto, sus colegas son grandes amigos míos que me respetan mucho. Yo conozco a los mafiosos más grandes de la provincia de una o de otra manera y tengo el respeto de todos ellos. Pero aquel encuentro con látigo me hizo ver y no juzgar ya nunca jamás ni a fiscales ni a jueces. Y me hizo luchar y comunicar todo lo que pueda, para que ciertos delitos venga gente foránea a juzgarlos. Porque comprendo lo duro que es para un juez tener a su mujer amenazada bajo un revólver. Es una coacción de un poder absoluto. Es decir, yo tengo experiencias de esta señora, tantas, no solo de estas, pero de tantos. Recibir una nota un día, aquí está, y viene una señora con una hoja de cuaderno y ver uno de la lista de los más buscados, que está escondido en el manglar de abajo y me pide que lo visite a las 10 de la noche. Es decir, darme miedo ir allá porque la policía me sigue y me lleva a la cárcel y la ley permite eso por encubrir y no denunciar. Decirle a la mamá, verá, no me atrevo a ir al manglar porque tengo que pasar todos los suburbios, una parte, y luego no tengo canoa para cruzar el estero. Que venga él a la casa de usted, irme y el joven decirme, padre, usted me salvó la vida una vez que me moría, usted me pagó una transfusión, usted me va a aconsejar qué hago, me entrego, estoy en la lista de los más buscados, me entrego o me escapo a Tumaco. Y yo, mijito, entrégate. El cambio de vida pasa por pagar la pena con la ley. La ley es sagrada. La ley, aunque sea injusta, es sagrada. Tienes que entregarte. Pero no me fío de entregarme yo, me entrego en su casa. Tener que decirle, mira, mijito, como yo con el gobierno a veces no me miran con buenos ojos, espera que avise a la defensora del pueblo, que con mi carro vaya por ti. Y venís a mi despacho y yo llamo a la policía. Y así fue. Llamo a la policía, vienen y lo primero que me dice el policía es, ¿dónde está la prensa? ¿Qué prensa? Yo no vengo a entregarle una lora ni una mona para que lo exhiba, sino un joven que está arrepentido de los errores que cometió. Pero es bueno que saque la prensa, la foto. No, aquí no hay foto ni hay prensa. Usted se lo lleva primero al hospital para que verifiquen que se lo entregó sano.
de tal manera que usted me garantiza sus derechos. Es decir, aquí nos toca de todo, nos toca de todo, de todo. Es una provincia problemática y la gente confía en la Iglesia. Eso no quiere decir que vengan a misa, pero confían en la Iglesia. Saben, ellos tienen una pertenencia más de tipo afectivo. Claro, no solo lo ven como vicario de Dios, sino como un gran amigo y papá. Eso es, así es como ellos ven, así es como ellos ven. Sí, así es. Son tantos años aquí. Qué bueno conocerle, monseñor. Gracias. Estoy muy reconocido más que nada por habernos dedicado un poco de su tiempo, que está Con valioso. mucho gusto, no se preocupe, con mucho gusto.